Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a tomar una lectura, los primeros 7 versos de ese capítulo. Y ahí para que el Señor nos hable, para que el Señor nos instruya esta mañana y nos dé de ese pan que es vida eterna para nosotros. Cuando lo tenga me dice un amén para comenzar la lectura. Dice la palabra de Dios: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. 3. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nebustán. 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Bien, el libro de Reyes, los dos libros de Reyes nos cuentan vivencias de reyes que reinaron sobre el pueblo de Dios, sobre Israel, cuando eran una sola nación y cuando se convirtieron en dos, Israel y Judá. Pero también los dos libros de Crónicas que está después de los Reyes nos cuentan relatos paralelos, cuentan las mismas historias con otros, nos detallan otros aspectos o nos dan otro enfoque de la vivencia de estos reyes. Y yo quiero que ahí también me busque en Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a tomar lectura que también nos habla acerca de Ezequías. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer del 1 al 10. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho David su padre. 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Por lo tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí vuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivas por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a alabarte, a adorarte, a tener una experiencia contigo. Y yo te doy gracias por este momento que tomamos ahora para escuchar tu voz, para escuchar tu consejo. Yo oro, Señor, para que todo aquello, Señor, que se levante en contra de lo que usted quiere hacer en este lugar, Señor, sea cancelado. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tome control de la reunión de inicio a fin. Sea usted hablando, sea usted ministrándonos, sea usted inspirándonos a través de la palabra de Dios. Y declaramos que esta es una mañana especial para nosotros, porque usted tiene algo que hablarnos a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, estamos hablando de un hombre que se llamaba Ezequías. Él llegó a ser rey del reino de Judá. Y cuando empezó a reinar, dice la lectura que tomamos, que tenía 25 años. Pero
habla la historia de un hombre que a través de lo que él hizo como rey, el pueblo fue bendecido, porque el pueblo no la venía pasando bien. Ustedes escuchamos en la lectura que el pueblo se apartó de Dios. Y según nos cuenta Segunda de Reyes, en el capítulo 18, 5 y 6, la Biblia lo califica como que no hubo otro como él, ni antes ni después hubo otro rey como Ezequías. Y es un calificativo que tiene la palabra de Dios para este hombre. Y mire, el plan de Dios para nuestra vida, para usted y para mí, es que vivamos bien en la vida, que estemos bien. El plan de Dios es que nosotros seamos felices, que avancemos, que crezcamos, que podamos desarrollarnos en todos los aspectos de nuestra vida de la mejor manera. Y para esto es importante cancelar algunas cosas que tenemos en nuestro vocabulario. Por ejemplo, bueno, al fin y al cabo me da lo mismo si se da o no se da. Es que usted no sabe de dónde vengo yo. Usted no sabe del lugar de donde yo vengo, usted no conoce mi familia, mis papás, usted no sabe. Hermano, es que usted no sabe las tentaciones, usted no sabe los problemas, usted no sabe las pruebas, usted no sabe la presión ahí en la calle. Y hay otra que me llama bastante la atención, que la escucho bien seguido. ¿Y cómo pues? ¿Y por qué pasa que? Bueno, no sé. ¿Y cómo pues? ¿Qué voy a hacer? Entonces, todos tenemos que saber que a pesar de los argumentos que nosotros tengamos, a pesar de las situaciones que nosotros vivamos, tenemos un Dios que nos ama y desea lo mejor para nosotros. Y entonces tenemos que anhelar lo mejor de Dios para nosotros. Aunque usted pase problemas, pase situaciones, usted tiene que saber que Dios planea cosas diferentes, planes de bien y no de mal tengo para ti, dice el Señor. Lo dice en Jeremías. Pero usted tiene que entender, hermano, yo quiero que esto lo lleve impregnado. Yo siempre lo repito cada vez que me toca impartir palabra, que Dios quiere que le vaya bien, Dios quiere que usted tenga éxito, Dios quiere que viva una vida bendecida, Dios quiere que usted pueda revertir la crisis, que usted pueda revertir los problemas, la miseria, la enfermedad, que usted pueda revertir tanta cosa que nos hace daño como seres humanos, que usted revierta el fracaso, la frustración, la depresión. Y yo le estoy predicando a usted esta mañana para que usted pueda transformarse en un hombre, en una mujer, como decía de Ezequías, que no hubo antes otro igual que él, incomparable, un hombre de éxito, un hombre de bendición, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Y usted me podrá decir, sí, está bien, qué bonito lo que usted está diciendo, suena bien bonito, pero ya la realidad mía es diferente. Pero por eso Dios lo trajo a este lugar esta mañana, o por eso usted está viendo este mensaje, porque Dios quiere sembrarle principios, valores, quiere sembrarle una semilla, y esa semilla es poderosísima, es la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada para lo que la envío. La palabra de Dios es poderosa. Hoy usted vino por una semilla. Lo que tiene poder, hemos enseñado antes, no es el sembrador. Qué tan experto sea el hombre que deposita la semilla. Si es preparado, si tuvo estudios universitarios, si es técnico, o si por tantos años de trabajar en la tierra. Lo que tiene poder no es el sembrador en sí. Lo que tiene poder es la semilla. Y hoy por eso venimos sembrando palabra de Dios. Por eso la importancia que usted acuda al discipulado, que usted se discipule. Porque la palabra de Dios tiene un poder maravilloso sobre nosotros. Entonces, esa semilla que hoy a mí me toca ser de sembrador hoy, otras veces les toca a otros hermanos. La palabra, la semilla que trae es poderosísima y puede hacer muchas cosas a favor suya. Y por eso le decía que es necesario que usted se levante hoy a revertir cosas en su vida. Cosas como los fracasos que usted ha tenido. Usted podrá haber fracasado en la vida, pero ese no es su destino. Ese no es el lugar donde usted pueda quedarse cómodo. El fracaso, bueno, pasó, pero usted tiene que levantarse a seguir adelante. Y mire, Ezequías fue rey de Judá, la capital era Jerusalén, y le tocó tomar protagonismo y desarrollar una labor en medio de una sociedad en crisis. ¿Por qué en crisis? Porque cuando Ezequías llegó a ser rey, Asiria controlaba Judá.
Al actuar con gran valor, Ezequías se rebeló en contra del poderoso imperio al que su padre le había sido sometido. Pero él puso su fe en las fuerzas de Dios y no en la suya, y obedeció los mandamientos de Dios a pesar de los obstáculos y peligros que desde un punto de vista humano parecían insuperables. Por eso le digo, es necesario revertir cosas en nuestra vida. El pueblo estaba en crisis. Ellos estaban siendo, cuando su papá le heredó el trono, ellos eran sometidos por un pueblo, los asirios. Pero él dice que se rebeló en contra de los asirios. O sea, él se rebeló a vivir de la misma manera de su padre. Entonces, con esta historia, con este mensaje, queremos dejar un principio que sale de las actitudes de un hombre que decidió seguir los mandamientos de Dios. Y Dios lo hizo exitoso, lo hizo próspero, lo hizo bendecido. No solamente él, sino el pueblo que él lideraba. Pero el desafío de esta mañana con este mensaje es que podamos cambiar nuestra historia. Que podamos cambiar la historia de nuestra familia y que podamos ser un instrumento de cambio para nuestra generación. Yo lo repito bien seguido, nosotros somos instrumento de cambio para nuestra generación. Si usted está escuchando este mensaje, usted es la persona que Dios está llamando para que usted se levante y cambie las cosas en su familia, para que cambie las cosas en su casa, para que cambie las cosas en su barrio, en su trabajo, para que haya ambientes diferentes. Pero mire, me sorprende que en el verso 5 dice que él puso su esperanza en Dios. Y en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni antes, ni después, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Él comenzó poniendo su esperanza en Dios. Si usted quiere revertir cosas en su familia, en su pasado, ponga su esperanza en Dios. Usted tiene que poner la esperanza en Dios. Porque al poner la esperanza en Dios, usted está poniendo la esperanza en el autor de la vida. Y mire, muchas veces nosotros ponemos la esperanza en los hombres. Y eso está bien. En la vida tenemos que tener mentores. Tenemos que tener personas que nos sirvan de guías. Espiritualmente usted puede tener al pastor, al líder, a una hermana que tal vez ejerció como su madre espiritual. Y está bien, a esa gente ámelos, hónrelos, valórelos, tenga estima por ellos. Pero a los malos apártese de ellos. A la gente tramposa, a la gente mentirosa, escápeles, huya de ellos. Compártales del amor de Dios, pero usted no le preste el corazón. Pero a la hora de poner su esperanza, póngala en Dios. No la ponga en un hombre, no la ponga en un jefe. Tal vez usted está orando porque le aumenten el salario, pero usted no ponga la esperanza en el hombre, en su jefe, en la empresa, en el negocio. Usted ponga la esperanza en Dios. Yo le decía a los hombres que se acercan para hacer daño, para hacer mala influencia, usted no les preste el corazón, porque muchas veces le prestamos el corazón y nos contaminamos. Yo lo digo de esta forma porque así lo aprendí y lo compartí el sábado en el ayuno. Usted no es basurero de nadie. Usted no es basurero de nadie. Hay gente que viene a vomitarnos las cosas que ellos viven y nos contamina, y a veces andamos bien, andamos alegres, andamos bien positivos, pero escuchamos a alguien y nos contamina y nos la baja. Entonces, a la gente así, usted no lo rechace, usted compártales el amor de Dios y nunca le comparta su corazón. Pero a la hora de poner la esperanza, póngala en Dios. Si nosotros queremos confiar en nuestra vida, en cualquier ámbito, en el espiritual, en el material, en el familiar, ponga la esperanza en Dios y créale a Él que Él le va a bendecir. Es necesario que usted sea un hombre y una mujer de fe y que tenga su esperanza en Dios, que ponga su porvenir, que su porvenir está mejor en Dios. Y hay una frase que leímos en las dos lecturas, tanto en Reyes y en Crónicas, que dice David su padre. Está en el verso, en Reyes, la leímos en el verso 5. Dice, en Jehová Dios puso su esperanza, ni antes ni después. En el verso 3, perdón, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Por qué esta frase? ¿David era el papá de él? No, la lectura dice que el papá de él era Acaz. No es un error bíblico que diga David su padre, pero la Biblia usa esa expresión muchas veces. Y en realidad el padre biológico de Ezequías se llamaba Acaz, un hombre que tuvo complicaciones, un hombre que cumplió mal la función de rey y de igual manera como padre, y él se portó muy, muy mal. Si usted puede retroceder en 2 Reyes 16,
los primeros 4 capítulos hablan acerca del padre de Ezequías. Y lo voy a leer porque es importante ver de dónde venía Ezequías y por qué él tuvo que levantarse a revertir cosas en su vida. Dice, capítulo 16, y en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Era un hombre idólatra. Ese era el trasfondo de este rey, de Ezequías. Era el trasfondo de ese rey, de su padre biológico. Y él fue criado en ese ambiente. Y la Biblia resalta la expresión David su padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice David su padre? Porque David fue un padre para su generación. Porque David, aunque biológicamente no era su padre, de hecho había vivido muchos años antes que él. Desde que David murió hasta el año que Ezequías había tomado el reinado, habían pasado 246 años. Pero ¿por qué decía la palabra de Dios David su padre? Porque David había sido un ejemplo para muchos. Había sido un modelo de inspiración para muchos que vinieron luego y desarrollaron su labor como rey. Entonces, entre los reyes, el ejemplo a seguir era el ejemplo de David. David había dejado la vara bien alta y por eso todos estos decían David su padre. Y tomaron a David como ejemplo, tomaron a David como un espejo donde verse para ver si iban bien o iban mal. Y yo creo que es una actitud muy valiosa que alguien puede decir, hey, yo voy a tomar el ejemplo de este hombre. Yo voy a seguir los caminos, yo voy a seguir los pasos de él, porque todos necesitamos mentores en la vida. Todos necesitamos modelos, ejemplos en la vida, en todos aspectos de la vida. Usted puede decir, yo quiero ser un hombre que trabaja en la tierra como fulanito, que tiene éxito, que le ha ido bien. Quiero ser un buen padre, quiero tener un matrimonio como el que tiene esta pareja. O yo me veo un día ministrando al Señor como lo hace fulanito de tal. Y es bueno tener mentores, tener modelos que seguir. Y Ezequías tomó a David como ese modelo a seguir. Y mire, yo le digo algo, en este lugar, en esta casa, desde este púlpito queremos tener una palabra direccional para la gente, una palabra que guíe su vida. Esta mañana nosotros valoramos que usted esté aquí, porque usted pudo haberse quedado en su casa haciendo otra cosa. Usted pudo haber dicho, no, pero es que el domingo es el único día que yo me puedo levantar un poquito tarde, o el domingo es el único día que yo puedo aprovechar para avanzar cosas en la casa. Pero usted está dedicándole tiempo al Señor y eso tiene un increíble valor. Usted vino a alabar, a adorar al Señor. Usted vino a tener comunión con los hermanos. Usted no vino a perder el tiempo y por eso queremos sacar provecho de este tiempo para que usted pueda irse inspirado y pueda irse desafiado a las cosas que Dios tiene para usted. Usted como cristiano, cada vez que usted venga a sentarse aquí a la casa de Dios, que usted venga a recibir palabra, nunca desvalorice la palabra de Dios. Y mucho menos el respeto a la presencia de Dios. Porque venir a la iglesia no es lo mismo que ir a la plaza. Venir a la iglesia no es lo mismo que ir a un balneario. Venir a la iglesia no es lo mismo que ir a un partido de fútbol. Venir a la iglesia tiene un valor trascendental. Dice que este hombre, Ezequías, hizo lo bueno ante los ojos de Dios porque conocía a Dios. Pero dice que su padre hizo lo malo y por eso cosecharon cosas malas sobre él, sobre su familia y sobre la nación. Y por eso usted está invirtiendo en tiempo en presencia de Dios. Usted está invirtiendo tiempo y pasar tiempo en la casa del Señor, en la presencia de Dios, en la palabra de Dios es vital, es de mucha importancia para nosotros como creyentes, porque nos conectamos con Dios, nos conectamos con una palabra y por eso la respetamos, la valoramos, honramos y atesoramos en nuestro corazón. Volviendo a Ezequías, este hombre encontró en David un ejemplo.
y como iglesia nosotros queremos ser un ejemplo. El liderazgo tiene que ser un ejemplo para los cuales ellos son líderes, a los cuales ellos lideran, perdón. Desde aquí nosotros nos comprometemos a ser hombres y mujeres íntegros, porque hay una generación que necesita ver ejemplos. Porque allá afuera hay muchos malos ejemplos. Estamos llenos de malos ejemplos. En la televisión hay muchos malos ejemplos. Aquí hay muchos malos ejemplos. Y por eso necesitamos levantarnos como ejemplos para otros. Necesitamos levantarnos como ejemplos para otros. Como iglesia queremos tener esa voz para nuestra generación, para esta generación, para esta ciudad, para esta sociedad. Queremos tener un alto sentido de propósito para pelear por el destino de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, de los niños. Luchar para que Dios bendiga a la gente, para que la gente salga de las cosas que pasan, para que los jóvenes puedan vivir de una manera que agrade a Dios, para que el hombre pueda ser fiel a su mujer, para que aquellos que están perdiendo un matrimonio puedan levantarse y puedan restaurar matrimonios, para que aquellos que han perdido el afecto de los seres que aman lo puedan recuperar. Y ese es el sentido de propósito que nosotros tenemos. David fue un padre para Ezequías. Y mire, a los líderes yo les digo que tenemos que ejercer una labor paternal sobre los cuales nosotros lideramos. Porque hay mucha gente que no tiene padre. Y digo padre como un modelo, digo padre como un ejemplo, digo padre como un estándar, como alguien a quien podamos ver e imitar. Entonces los líderes tenemos que ser ese modelo. Los padres, aquí hablo de la iglesia, pero hablo como el padre tiene que ser ese modelo para el hijo. La madre tiene que ser ese modelo para los hijos. Los que tienen puestos, ya sea donde trabaja y ejercen un liderazgo sobre otros, tienen que ser un modelo para que los otros puedan verlos y los otros puedan imitarlos. ¿Y cuál es el desafío? Yo hablo bastante de la palabra desafío porque yo siento que la palabra de Dios siempre nos desafía. El desafío para nosotros como iglesia y para cada uno de nosotros es ser una generación de padres para una generación que no tiene padres. ¿Y por qué digo esto? Ve a los muchachos ahí en la calle. Ve a los hombres que pasan ahí. A veces yo digo, o vea las cosas que la gente publica en sus teléfonos. A veces yo digo, ¿será que no hubo alguien que le dijera, no publique eso, no suba esa foto, no escriba esas cosas? ¿Será alguien que no hubo alguien que le dijo que no se vistiera así? ¿Será alguien que nunca le dijo que no hablara de esa manera? Y por eso hablo que el desafío para nosotros es levantar una generación que sea padres para otros. Porque hay mucha gente que vive como que si no tuviera padre, o tal vez no lo tuvo. Pero cuando hablo, recalco, es como que no tuvo ejemplo, como que no tuvo buenos valores, como que no tuvo principios. Y para eso se levanta la iglesia. Para eso me levanto yo, para eso se levanta usted, para eso nos tenemos que levantar todos. Para levantar una bandera de buenos principios, de modales, una bandera que otros puedan querer imitar. Y bueno, hay tantos ejemplos que podemos sacar y tantos jóvenes, mujeres, y ya están incluso no solamente porque tengan corta edad, sino porque ellos quieren vivir la manera como ellos les place y al final los resultados son fatales. Por eso es vital que nosotros cumplamos un rol. Yo desde este lugar como pastor me comprometo a levantar un estándar, porque es necesario que tengamos una sociedad con gente íntegra, que aunque nosotros tengamos errores, tengamos nuestras falencias humanas, aunque no seamos perfectos, pero que aspiremos a ser cada día mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allá afuera hay una generación que no la está pasando bien, que no está viviendo bien. Y David se constituyó en un padre para este Ezequías. Y él fue uno de muchos. Pero Ezequías tomó ese modelo y él lo siguió. Él vio en David una guía, un modelo, un espejo a seguir. Y mire, hablo de padre como modelo, hablo de padre como esa guía, como ese ejemplo a seguir, pero todos tenemos que ver a Dios como padre. En nuestra vida, ver a Dios como padre
no solamente como creador, que sí lo es, no solamente como alguien a que debemos extrema devoción, que sí debemos extrema devoción, sino que se nos tiene que ser revelado el corazón paternal de Dios. Y ayer compartíamos un poco con los hermanos que vinieron a la oración acerca de la paternidad de Dios y el modelo de paternidad que este muchacho Ezequías recibió no fue bueno y los condicionó porque vivieron mal. Pero gracias a Dios él pudo encontrar un modelo y por eso yo le digo, es necesario que encontremos un modelo, un ejemplo a seguir. Porque el modelo que recibió de su padre no fue bueno. Probablemente usted no recibió un buen modelo de sus padres biológicos. Entonces, por eso necesitamos encontrar un modelo, un padre. La herencia que recibimos de ellos no fue buena y por eso es necesario que nosotros encontremos la herencia que Dios tiene para nosotros. A menos que no se nos haya revelado el corazón del Padre, nunca podremos ser exitosos, porque habrán áreas en nuestra vida que estarán condicionadas por la experiencia que hemos vivido. Y mire, en eso yo le digo, hay gente que nos cuesta recibir a Dios como Padre, concebir a Dios como Padre, a que se nos sea revelado que Dios es un Padre para nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez nuestro padre biológico fue grosero, fue tosco, fue muy áspero, había golpe, había insulto en él, y recibimos eso de nuestro padre, y ahora que venimos a decir que Dios es como un padre, entonces lo rechazamos. Porque creemos que Dios va a ser igual. Creemos que Dios va a ser igual. Y por eso necesitamos recibir a Dios como Padre, tener una relación con Él. Tener una relación con Él. Y muchas veces nosotros tenemos el concepto de Dios que Dios es un Señor que anda con una bata blanca y con una barba blanca y que anda con un garrote para castigarnos. Y hasta que nos clava una buena tunda, hasta que nos deja tirado en el suelo desangrando, tal vez se le ocurra perdonarnos. Y por eso rechazamos la paternidad de Dios, porque está bien, Señor, y está bien decir mi Dios, mi Rey, mi Señor, pero muchas veces el concebirlo como Padre nos cuesta, porque creemos que Dios nos quiere castigar, que Dios, que las cosas malas que nos pasan en la vida no son consecuencias de nuestras propias acciones, sino es que Dios que nos está castigando. Entonces tenemos que concebir a Dios como Padre. A Dios como Padre. Y mire, yo le digo algo, usted siempre puede recurrir a Dios, usted siempre puede acudir a Dios, porque Él lo está esperando con brazos abiertos. Y hay una palabra en Romanos 5, hay una palabra en Romanos 5, dice 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aún siendo enemigos, cuando usted hacía cosas opuestas a lo que Dios le agrada, Él mandó a su Hijo a morir por usted. Cuanto más ahora que usted ya lo tiene en el corazón, ¿qué no va a hacer para su vida? Entonces, a veces tenemos ese concepto de que Dios nos quiere castigar, de que Dios tiene algo en contra de nosotros, que las cosas malas que nos pasan en la vida son a causa de Dios. Pero yo le digo algo, solamente en Dios vamos a encontrar restauración. Solamente en Dios vamos a encontrar restauración. Y yo quiero poner un ejemplo. Hermano Gustavo, venga. Perdón que ya lo agarré de... Mire, y así somos. Y nosotros andamos escondiéndonos porque Dios me quiere castigar. Y así somos y nos andamos escondiendo en la vida de Dios. Porque Dios es alguien que nos quiere hacer daño, pero Él es todo lo contrario en nuestra vida. Usted puede venir a Dios y usted puede tener esta actitud. Usted puede venir a Dios con confianza y abrazarlo. Y Dios lo que quiere es restaurarlo, pero solamente en Dios vamos a tener restauración. Gracias, hermano. Solamente en Dios, pero tenemos que sacar esa imagen de Dios. Tenemos que sacar esa imagen de Dios. Porque si no, no vamos a poder recibir las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y ayer compartíamos que a los discípulos, al momento
le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Porque ellos miraban las cosas que Jesús hacía, que sanaba enfermos, que a los endemoniados los liberaba, que hacía maravillas y prodigios y que todos los enfermos Él los sanaba. Pero los discípulos pasaban con Jesús todo el tiempo. Solo había un momento en los que los discípulos no estaban con Él y era cuando Él se apartaba a orar. Entonces ellos asumieron de que el poder que él hacía, las cosas que Él hacía, las maravillas, los milagros que Él hacía eran por el tiempo de oración. Entonces le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y cuando Jesús le enseña a orar, comienza, Padre nuestro. Él no dijo, Creador del cielo y la tierra, Omnipotente, Altísimo, Jehová Jireh, Jehová Nisi. Y los judíos sabían todos los nombres de Dios, pero el nombre que Jesús vino a revelar fue el nombre de Padre. Usted léalo en Juan 17, que Él vino a revelar el nombre de Padre. Pero hasta que no conozcamos a nuestro Dios como un Padre bueno, como un Padre amoroso, no vamos a experimentar cosas en nuestra vida. Y por eso le digo que solamente en Él vamos a encontrar restauración. Si usted anda mal en la vida, usted puede venir a Dios, Él lo va a sanar, Él lo va a limpiar, Él lo va a restaurar. El hijo pródigo, cuando él vino a casa de papá, él salió corriendo, lo abrazó y lo besó. Él no salió con el garrote. Él dice que salió, lo abrazó, lo besó, le quitó la ropa sucia, lo limpió, le sanó las heridas y preparó una fiesta. Así es Dios. Solo en Dios vamos a tener restauración y usted puede acudir a Dios confiadamente. Usted puede acudir a Dios confiadamente. Y no, solamente en Dios vamos a tener restauración. Usted no va a tener restauración jugando cartas, echándose sus traguitos, haciendo otras cosas. La restauración solamente está en Dios. Si hay cosas en su vida, hay cosas en su familia, en sus hábitos que están mal, usted puede venir a Dios una mañana como hoy. Usted venir a los brazos de Dios para que Él lo restaure. Y mire, Ezequías se convirtió en un hombre exitoso. Y aunque llevaba heridas, tal vez por el pasado de su padre, él se sanó. Y es triste ver jóvenes cómo viven afuera, sin padre. Y la Biblia nos cuenta que esta generación estaba sin padre, estaba sin un buen modelo hasta que llegó Ezequías. Pero se levanta Ezequías y dice, nosotros tenemos que cambiar. Yo como rey tengo que producir cambios. No podemos ser el oprobio de los pueblos cuando nosotros somos el pueblo de Dios. Y es la forma en la que usted se tiene que levantar hoy. Yo tengo que producir cambios en mi vida. Yo puedo producir cambios en mi casa, en mi familia. Yo puedo producir cambios en mi matrimonio. Yo puedo producir cambios aquí donde trabajo. No puede ser que yo, conociendo a Dios, viva de esta manera. Y por eso Dios nos desafía esta mañana. Dice el verso 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esto? Bueno, que el acto de adoración a Dios no había. Dice que las puertas del templo estaban cerradas, las lámparas apagadas. Y era un total desinterés por las cosas espirituales, era un total desinterés por las cosas de Dios. No quemaron incienso, ni hicieron sacrificio, ni holocausto. Mire, eran las pautas de la época para tener comunión con Dios, que hubiera incienso, que quemara holocausto, pero no lo hicieron, no lo hacían. Tenían las puertas cerradas, las lámparas apagadas, dejaron todo. Esta generación lo que encontró fueron las puertas cerradas. Las puertas cerradas del lugar donde ir a buscar a Dios estaban cerradas. Perdieron la imagen sacerdotal, o sea, perdieron la autoridad espiritual. Mire, cuando un hombre se revela a Dios, son las cosas que pasan. Uno le cierra las puertas a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y el templo, las puertas del templo estaban cerradas. O sea, había un total desinterés, un desgano, ellos no querían nada. Pero Dios levanta un hombre como Ezequías. Y cuando un hombre vive mal, se rebela en contra de Dios, esas son las consecuencias, que el pecado le llega a su vida, sus hijos son maldecidos. Y al igual que en el relato bíblico, no son las mismas cosas que pasan hoy. Una generación que los papás no les enseñaron de Dios, no les enseñaron principios bíblicos,
no les enseñaron principios y valores. Y hay tanta gente que no tiene oportunidades. Pero hoy nosotros tenemos que ser una generación que deje las puertas abiertas, para que ellos puedan venir, para que ellos puedan conocer, para que ellos puedan experimentar, para que ellos se puedan restaurar. Y mire, usted y yo tenemos que ser un abrepuertas. Aquel hombre acá cerró las puertas del templo, pero Ezequías vino y las abrió, encendió las lámparas. Usted y yo somos los llamados a poder abrir las puertas, a encender la lámpara. Que nosotros somos los llamados para que poder crecer, desarrollarnos, para tener una vida espiritual sana, para que nosotros podamos abrir las puertas que nuestros padres cerraron. Mire, hay muchos jóvenes allá que sus padres les cerraron las puertas, nunca le enseñaron nada. Y hoy, si no es hoy, va a ser mañana que esos jóvenes van a lamentar eso, que no tuvieron una puerta, que no tuvieron una guía, un ejemplo, un modelo a seguir. Y por eso el joven ya se quiere hacer hogar, porque siente que es la muchacha porque siente que es el muchacho. Pero faltan tantas cosas y por eso al año ya no hay nada, porque no hubo nadie que les abriera las puertas. Y por eso es nuestra misión, es nuestra comisión levantar líderes, mujeres, jóvenes, hombres, para la gloria de Dios. Quitar esa herencia de religiosidad, de violencia en las calles, de vagancia, de alcoholismo, de miseria, de orgullo, porque tenemos la convicción de que en Dios todo eso se puede cortar para vivir en bendición. Yo no sé si usted cree que Dios puede revertir la maldición en bendición, pero necesitamos hombres como Ezequías que se levanten a cortar, a decir ya no, ya basta. Yo me rehúso a vivir como vivían mis padres, como vivían los que venían atrás de mí. Y por eso es que queremos formar líderes sanos. Por eso es que tenemos la convicción de que esas cosas se pueden ser cortadas. Y cambiar la herencia por una herencia de perdón, una herencia de restauración, una herencia de fe, de posibilidades, de abundancia, de seguridad, de integridad. Dice que apagaron las lámparas. Por eso hay una generación que no ve, vive como en tinieblas, vive a ver qué pasa. No saben por dónde ir, no pueden ver modelos. Viendo noticias esta semana, cada vez se implantan cosas degradando la hombría y la feminidad del hombre, porque quieren hacer ver que un término medio es posible y que eso no está mal, está bien. Y la lámpara está apagada, pero por eso usted y yo tenemos que encenderla. Por eso usted tenemos que levantar una voz, por eso usted y yo tenemos que tener convicción de lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero muchas veces nosotros nos quedamos callados, tenemos miedo, pero es hora de que nosotros levantemos y defendamos las convicciones de Dios. El tener la lámpara encendida habla de la vigencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Allá estaban apagadas, pero es hora que la encendamos. Hay una lámpara encendida que nos da visión, que nos da claridad y nos podemos conducir en la vida con visión y claridad. Y qué feo es caminar en la vida a tientas, ir tropezando con las cosas, cayendo. Y así hay mucha gente afuera. Y por eso tenemos que tener la preocupación por recuperar presencia de Dios en nuestra vida. Recuperar presencia de Dios, esos tiempos hermosos, cuando usted comenzó, esos tiempos de adoración, esos tiempos de oración que usted tenía, esos tiempos de meditación que usted tenía en la palabra de Dios, esos tiempos donde nosotros éramos bien cuidadosos con las cosas que escuchábamos, con las cosas que mirábamos, con las cosas que hablábamos. Es tiempo de recuperar esas cosas. Y mire las consecuencias de descuidar la relación con Dios. Verso 9. He aquí, nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos. Padres muertos, cayeron a espada, genera hijos cautivos.
Tremendo. Padres muertos produce hijos cautivos. Yo no quiero que mis hijos estén cautivos. Por eso tenemos que estar más vivos, más vigentes que nunca. Porque si nosotros morimos espiritualmente, si nosotros dejamos que esas puertas se cierren, que esa lámpara se apague, nuestros hijos van a estar cautivos. Así van a estar cautivos. Los padres murieron y como consecuencia los hijos fueron tomados cautivos. Y eso es una situación espiritual, económica y política que tenía que enfrentar Ezequías. Padres muertos, hijos cautivos. Esto refleja lo que pasa en nuestros días, en nuestro país. Muchos padres están dejando una herencia de maldición a sus hijos. Y muchos padres han muerto y han dejado que jóvenes hoy puedan enfrentar tantas cosas. La violencia, la corrupción, la promiscuidad, violaciones, tanta cosa. Y hoy por eso, mire, como nuestros padres murieron, hoy tenemos una generación cautiva en el alcohol. Como nuestros padres murieron, tenemos una generación cautiva en las drogas. Tenemos una generación cautiva en la promiscuidad sexual. Esas es las consecuencias de que padres mueran. Tremendo. Tremendo. Dios quiere levantar una generación de líderes, de hombres, de padres, de madres, de jóvenes, de pastores, que con gracia y unción puedan tener la habilidad de sanar el corazón de la gente, de sanar a esos que no tuvieron padre, de sanar a esos que están cautivos, de ir a traerlos, y que Dios pueda desatar en nosotros. Dios nos está levantando para que nosotros vayamos con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, con unción, a desatar cosas maravillosas para ellos. Suelte la palabra de Dios, Dios va a estar con usted. ¿No fue eso lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28? Al darnos la gran comisión. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tenga temor de hablar palabra de Dios. Dios le va a respaldar. Y es necesario que vayamos a buscar a esa generación que está afuera, está perdida, esos hijos que están cautivos hoy, porque Dios va a estar con nosotros. Porque Dios va a estar con nosotros. Dios no nos ha dejado solos. Hay una comisión que Dios nos ha dado. Y Dios nos va a dar la unción para que hacer pedazos las cadenas, los yugos, las ataduras espirituales que hay en la gente. Pero solo con una actitud, con la actitud que tuvo Ezequías en el verso 10. Dice, ahora pues yo me he determinado a hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Yo me determino a entrar en pacto con Dios. El desafío o yo le animo esta mañana para que usted pueda hacer pacto con Dios, para que usted pueda determinarse a decir, hey, yo voy a caminar sobre estas cosas, hey, yo voy a caminar este camino que me ha llevado a mal, que me ha llevado a consecuencias malas, lo voy a cambiar por este camino de Dios, de los mandamientos de Dios. Pero se ocupa determinación. Se necesita una acción contundente, sólida, firme, determinante a cambiar. Determinación. Yo me determino a ser feliz. Usted puede salir hoy o esta mañana, usted le puede decir al Señor, yo me determino a ser feliz. Yo me determino a ser un buen padre. Yo me determino a ser un buen esposo. Yo me determino a ser un buen cristiano. Yo me determino, mire, a respetar a mis papás. Yo me determino a honrar a esta mujer que Dios me ha dado. Yo me determino a ir a sanar estas relaciones rotas que tengo. Yo me determino a recuperar el respeto de mis hijos. Yo me determino hoy. Y es la actitud que tenemos que tener hoy. Determinación. Determinación. A las personas que nos escuchan en las redes sociales y nos ven,
Usted puede recuperar todo lo que ha perdido en la vida. Usted puede recuperar el propósito de vida. Hay un espacio. Dios tiene un espacio para usted. Dios tiene propósito para usted. Si usted vive en Lepaera, aquí hay una silla para usted. Le esperamos. Nosotros aquí tenemos que determinarnos. Usted personalmente examínese y que el Espíritu Santo le revele las áreas en las que usted tiene que determinarse a algo. Nosotros como iglesia nos determinamos a ganar Lepaera para Cristo. Nos determinamos a crecer en el reino de Dios. Nos determinamos a cumplir la comisión de Cristo. Nos determinamos a prosperar, a ser de bendición. Nos determinamos a terminar nuestra vida, a terminar cosas en nuestra vida y decir, no más, basta, hasta aquí. Nos determinamos, usted puede salir de aquí y decir, yo salgo a pedir perdón. Yo salgo a arreglar cuentas con esta persona. Yo salgo a hablar con mi esposo, con mi esposa. Yo salgo a cambiar estas cosas. Yo salgo a hablar con mis padres. Yo me determino, yo salgo aquí a dejar de escuchar, a dejar de tener relaciones que me hacen daño. A eliminar esos contactos, salir de esos chats, eliminar esas personas en Facebook que son malos modelos. Y por eso la gente actúa mal porque tiene malos modelos. Hay gente que por tener un like, que por tener un dedito arriba, por tener me gusta, por tener comentarios a favor, hace cualquier cosa, sube cualquier foto, escribe cualquier cosa por tener esos comentarios. Pero es necesario que usted y yo nos determinemos una mañana como hoy. Sepa usted que como iglesia, pero digo iglesia no el edificio, como iglesia, tenemos que levantar una bandera, la bandera de Jesús y no avergonzarnos de Cristo. Y en todos lados que vayamos levantar el nombre de Cristo. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y esa parte del evangelio tenemos que conocerla también. Pero también Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No tenga temor. Sabe que allá afuera nos hacen sentir que nosotros estamos mal, que nosotros somos los raros, que nosotros somos los anormales. Los que están mal son ellos, los que están equivocados son ellos. Pero no tenga temor, tenemos que levantarnos a restaurar lo que se ha perdido. El ministerio de alabanza ahí puede subir. Tenemos que determinarnos. El mensaje de hoy se llama Padres para una generación que no tiene padre. Yo quiero que se ponga de pie, cierre sus ojos. Y yo quiero que usted analice el mensaje de esta mañana. Hay muchos que no tienen padre. Hay muchos que tal vez tuvieron padres pero no vieron principios, no vieron valores. Tal vez nunca recibieron el afecto, el amor, o el abrazo, el beso de un papá o de una mamá. Pero usted está en el mejor lugar. Dios hoy lo ha citado a este lugar porque tiene planes y propósitos con usted. Es necesario que para recibir lo mejor de Dios en nuestra vida, desarraiguemos esa imagen de padre que teníamos, como un padre que nos quiere hacer daño, que nos quiere golpear. Y hoy yo quiero presentarle a un padre que lo ama, que Él tiene planes con ustedes, que no hay nada de lo que usted no ha hecho que Él no pueda perdonar. Hoy Dios está llamando a hombres y mujeres a que puedan levantarse, a que puedan cambiar esa vida que les fue enseñada y ellos la practican. Hoy Dios está llamando a una nueva generación. Yo lo digo de esta manera, Dios llama a una nueva raza. Dios te está llamando personas que puedan tener una función paternal, que puedan ser ejemplos, que puedan ser modelos. Es necesario que esta mañana cambiemos esos modelos que hemos tenido en nuestra vida y abracemos el modelo de Padre de Dios.
porque Él es bueno, porque Él es perdonador, porque Él nunca lo va a dejar. Él va a ser propicio a sus necesidades. Esta mañana, si usted ha escuchado palabra de Dios y usted está cansado de vivir las cosas que ha pasado en su vida, hoy usted puede decirle al Señor: Señor, yo me levanto, yo no quiero vivir de esta manera. Yo te necesito esta mañana. Yo quiero experimentar tu abrazo, yo quiero experimentar tu beso. Yo necesito ser restaurado. Eres quien me da la fuerza, has creído siempre en mí. Aunque el mundo Es necesario que una mañana como hoy usted le crea a Dios. con todo yo diré. Y hoy Él está llamando para que usted pueda cambiar su vida, para que usted pueda cambiar su historia, para que usted pueda cambiar esas tantas cosas que le pasaron en la vida, que le produjeron llanto, tristeza, frustraciones. Y Él está aquí hoy. Él está aquí hoy. Creo en tus promesas, creo que me levantarás, me levantarás. Yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, me levantarás, me levantarás, me levantarás, me levantarás, Señor. Levanta tus manos, me levantarás, me levantarás, me levantarás, Señor. Hoy Dios hace un llamado a aquellas personas que quieran recibir al Señor Jesucristo en su vida como Salvador. Esta es su mañana. Usted no vino por casualidad, usted vino por propósito divino. Y usted puede hoy cambiar toda esa historia negativa que usted ha tenido en el pasado y cambiarlo por la historia de Dios en su vida. Si usted quiere que usted quiere tomar esta decisión, si usted se determina esta mañana a recibir al Señor Jesús en su corazón, es determinación, es una acción contundente, rotunda, de decirle sí a Dios. Yo quiero que repita conmigo esta oración. Así de fácil es confesar con su boca que Jesús es el Señor y saber que Él le resucitó de los muertos para salvación suya.